Este programa sobre neuromarketing y neuroeconomía no tiene ningún tipo de pretensión académica. Lo que busca es una reflexión que intento hacer desde las neurociencias y desde la neuropedagogía sobre esta ciencia naciente. Partiría inicialmente de una hipótesis. El estrés, las emociones e inclusive la nutrición afectan las decisiones de consumo. Ahora bien, el neuromarketing es una rama derivada de la neuroeconomía y en este sentido habría que precisar qué significado tiene esta ciencia. La neuroeconomía es una rama de las ciencias económicas que permite identificar y comprender qué sucede dentro del cerebro humano cuando se toman decisiones, bien sea para el ahorro, para la inversión o para el consumo en nuestro caso. El cerebro humano en este sentido puede ser racional o altamente emotivo. Y este es el fundamento central de esta pequeña charla. ¿Por qué? Porque la teoría económica clásica siempre se ha basado por unos procesos de orden racional, en el cual lo más importante para esta ciencia social es la maximización de beneficios con un mínimo o con una minimización de costos, y especialmente en lo relacionado con las decisiones de consumo. Pero resulta que en estos procesos de predicción, y ahí sí recurro a Rodolfo Ginás, cuando nos pone ese ejemplo tan hermoso que tiene que ver con el ajedrez. Yo puedo jugar ajedrez y puedo prever qué puede suceder en 1 o 2 tomas, pero un experto puede prever qué sucede en 15 tomas. Hoy en día, la complejidad humana, la complejidad de los mercados y todos estos grandes procesos de crisis financieras implica a mirar que en este proceso no solamente se pueden ver variables cuantificables desde el paradigma positivista de la racionalidad, sino que tenemos que introducirnos al parámetro de la subjetividad humana y especialmente a todo aquello que tiene que ver en esta charla sobre el neuromarketing. Ahora bien, miremos un poco qué sucede en esas decisiones de consumo. ¿Qué sucede con la ansiedad y el estrés que está produciendo la actual crisis que estamos viviendo? Si miramos en términos neurofisiológicos, se activa en este proceso relacionado con la decisión y con el estrés el eje que se llama eje HPA, es decir, un eje que hay a nivel cerebral que incluye el hipotálamo, que es una glándula del tamaño de la uña, que tiene la capacidad de producir cantidad de neurotransmisores, hormonas y péptidos para poder hacer todas estas relaciones y conexiones con las moléculas de la emoción. Ese eje del hipotálamo con la pituitaria y con el sistema suprarrenal es el que permite, mediante cualquier acto relacionado con los sentidos, que se produzca un proceso de estimulación de una serie de sustancias químicas. En este caso, en una situación de estrés, puede haber problemas inclusive relacionados con la racionalidad y el pensamiento. En momentos de estrés y de ansiedad, inclusive el sistema inmunológico no funciona. Lo mismo que la agilidad mental y los procesos de racionalidad, por ejemplo, en la toma de decisiones con respecto a la compra de un producto. Ahora bien, expliquemos un poco más esto en términos neurofisiológicos, qué sucede en este proceso. Sucede algo muy interesante, es decir, se produce una sustancia que se llama adrenocorticotropina, que es la que hace que la pituitaria invada el torrente sanguíneo y se produzcan una serie de sustancias ya en las glándulas suprarrenales que tiene que ver con el cortisol, que tiene que ver con elementos que hacen que las células humanas, en vez de entrar en ese proceso de construcción, entren en un proceso similar al que se llama al de la atacar o al del huir. Y esto conlleva de pronto algunos aspectos relacionados con el sistema límbico que no hemos podido entender para el caso, repito, de mirar un poco estas decisiones que están atravesadas por la emocionalidad. Hay algunos autores que plantean varios cerebros. Hablan de un cerebro intestinal, de un cerebro ligado al corazón y un cerebro ligado en la parte superior
del cráneo. Yo pienso que estas teorías es bueno de pronto tratar de organizarlas un poco, porque si nosotros vemos los planteamientos nuevos de Candace-Semper sobre las emociones, plantean algo muy interesante y dicen que el 95% de las reacciones no suceden por sinapsis, sino que son reacciones producto de químicos que suceden en todo el cuerpo. Es decir, la mente no está situada en la cabeza como muchos pensamos, sino que la mente se encuentra conformado por toda esa gran cantidad de reacciones químicas que suceden a nivel de las células. 50 billones de células. Eso es lo que sucede realmente en nuestro organismo cuando inclusive vamos a hacer la toma de decisiones. Y en este sentido se activan algunas partes relacionadas con el cerebro, como lo que se llama el núcleo caudado, como se llama el núcleo accumbens, que son los encargados de la recompensa cuando yo voy a adquirir un producto. Y ese núcleo tiene que ver con una relación también con un eje relacionado con el sistema límbico, especialmente para la producción de la dopamina. Y eso es realmente lo que sucede en un momento en el cual se va a comprar a nivel del neuromercadeo. Es decir, hay un proceso de concentración, de motivación, de impulsos generado precisamente por esta droga que se llama la dopamina, que es la que nos permite actuar para poder comprar algo. Hoy en día el hecho de rebajar precios en un supermercado ya no tiene sentido. Y me excusan lo que voy a decir, hoy en día el neuromercadeo está preparando ambientes en los cuales se manipula todo lo que tiene que ver con las expectativas, con los deseos y con los impulsos de los compradores. Hoy en día las nuevas redes de mercado hablan de colocar una música que lo que haga es estimular todo el proceso de subida de serotonina, para que se activen también todos estos núcleos emocionales relacionados con la felicidad y la persona pueda comprar fácilmente. Hoy en día hay posibilidad de explorar a través de equipos como los pupilómetros qué pasa con la dilatación de la pupila en el momento en que voy a consumir algo. Y esto es muy interesante. También se pueden producir equipos sin necesidad de ser grandes equipos de positrones o de resonancia magnética nuclear. Hoy en día la ciencia y la tecnología empiezan a plantear una serie de diademas para ver qué está sucediendo en el cerebro humano cuando está sucediendo todos estos problemas relacionados con el consumo. Por eso estas variables que tienen que ver con el cerebro humano es necesario abordarlos. Yo los invito a que miren mis programas sobre el cerebro humano para que podamos entender como mínimo las teorías diádicas, las teorías triádicas, para poder entender cómo el cerebro inclusive ya no se encuentra, ni lo cognitivo se encuentra en la cabeza, sino que está en todo el cuerpo humano y pueden existir procesos de manipulación de acuerdo a los estilos de pensamiento que cada uno tenga. Es decir, hay pensamientos, hay estilos de pensamiento visuales, hay otros auditivos, hay otros sinestésicos. Sobre estilos de pensamiento los invito especialmente a que hagan los diagnósticos que están en mi página web www.ludicacolombia.com, donde podrán también encontrar un diagnóstico basado en la teoría del cerebro total, en el cual lo que planteo es la posibilidad de hacer un diagnóstico sobre neuromercadeo. Muchísimas gracias.